Bueno, vamos a cambiar de tema, volvemos a temas nacionales y vamos a analizar uno que nos llama bastante la atención. Uno de los puntos destacados de la edición 2015 del Informe Anual de Derechos Humanos que elabora la Universidad Diego Portales se refiere, entre otros puntos, a la situación de los adultos mayores en el país, su vulnerabilidad y las medidas que se deben adoptar para este grupo de la población. Queremos conocer más conclusiones de este informe. Conversamos aquí en CNN Chile con su editor general, Tomás Vial. Tomás, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, decía que hay varios puntos que me llaman la atención. Vamos a partir por este que es del adulto mayor. Precisamente veíamos en las imágenes, esta imagen de una anciana de 88 años que es duramente maltratada por dos de sus cuidadoras, cuando se supone que está en una situación de cuidado mucho mayor al resto. ¿Cuán difícil es ser adulto mayor o anciano en Chile? A ver, hay varias consideraciones. Yo creo que el ejemplo, lo que mostró la televisión, en Chile hay más de 13.000 personas que están internadas permanentemente en instituciones, algunas legales y otras ilegales, y son, por cierto, el ejemplo más extremo de vulnerabilidad. Pero adultos mayores son, de acuerdo a la legislación internacional, toda persona sobre 60 años de edad. Y ahí, por cierto, hay muy diversos grados de vulnerabilidad. Y aquí un tema también a atacar es el prejuicio que hay sobre una persona adulto mayor, porque no todos van a tener el mismo grado de incapacidad, al contrario, son personas cada vez más, y el informe muestra que, para una idea, el 2025 van a haber más personas sobre 60 años que bajo 14, es decir, 2,5 millones de personas. O sea, que tenemos una parte de la población que está creciendo y la verdad que el Estado chileno no está preparado adecuadamente, y la sociedad tampoco, para una realidad de una vida que se extiende, con problemas pero también con oportunidades. O sea, no hay que pensar a las personas adulto mayor sobre 60 como una carga necesariamente, sino que es una oportunidad también de desarrollo. ¿Qué determina el declino? El decline de una bueno, persona. a ver, lo que pasa es que hoy día tenemos realidades... Pero es la jubilación. ¿Qué es lo que es determinante ya cuando se viene a ver, lo en que esta pasa línea es que la norma legal es sobre 60, internacionalmente adulto mayor. Insisto, no es lo mismo tener 60 que 80, ¿cierto? Entonces, depende de la persona también. Evidentemente hay diversas causales, pero uno de los problemas centrales que nosotros detectamos es el tema previsional, ¿cierto? Y el informe es bien crítico sobre la realidad de las pensiones. Un 80% de las personas que tienen pensiones tienen una pensión promedio de 200.000 pesos. El 80%. 182%, una pensión de promedio de 200.000 pesos, y las personas que están en este momento, que están saliendo con AFP, tienen una pensión de que es un 30% del sueldo. Y la crítica que se hace es que el sistema de pensiones actual no corresponde a la idea de un derecho universal que es independiente de los ingresos. Hoy día el sistema lo que hace es que si usted tiene dinero, le va a ir bien en la pensión. Si es pobre, va a tener una pensión de pobre. Y eso es completamente contrario a la idea de un derecho que asegure condiciones de dignidad independiente de los ingresos. Entonces, claro, pero eso depende de un modelo de sociedad que todavía se está discutiendo. Bueno, ese es el punto. Claro, ¿qué pasa en los países que tienen el mismo nivel de ingreso similar al de Chile? ¿Cómo se está preocupando el Estado? Me imagino que hay una diversidad también de realidades, pero a lo que quisiéramos parecernos de acuerdo al informe de ustedes. Yo creo que, por lo menos en el capítulo, y las investigadoras, ellas señalan que el actual sistema no corresponde a la idea de un derecho a la seguridad social como se entiende la normativa internacional. No recomendamos, no hacemos eso en nuestro informe, cuál es la alternativa, porque probablemente hay muchas alternativas y combinaciones. Nosotros entramos en eso, por lo menos en este capítulo. Entonces yo no pronunciaría sobre cuál va a ser el modelo adecuado. Sí señalar que un sistema en que en el fondo conecta pensión con los ingresos y no hace más que eso, salvo las pensiones mínimas que se han establecido, que es un paso para morigerar, no corresponde a la idea de un derecho universal. Eso es lo que estaba pensando mientras me contestabas, que ¿desde cuándo tener una vida digna o una vejez digna comenzó a ser considerado parte de los derechos humanos? Bueno, a ver, que el derecho a la pensión, al derecho a la seguridad social, para ser más específico, que incluye el derecho a la pensión, es un derecho que está reconocido en tratado hace más del año 66, ¿ya? Incluso es un derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, tener seguridad social, y que eso implica también la previsión, es un derecho universal en muchísima normativa y hace mucho rato. Lo que pasa es que en Chile, como otras cosas, estamos comenzando a discutir
temas que parecía que son obvios en otros lados, ¿ah? Y desde el punto de vista del sistema de derechos humanos. Claro, en Chile no era tan obvio y estamos todavía al debe en educación en derechos humanos. Bueno, ahí también es un tema y que estamos en presente y justamente uno de los capítulos, por ejemplo, analiza cómo en el sistema educativo se incluye en los programas educacionales el tema de la diversidad sexual, es decir, si cuando se educa sobre afectividad, sobre sexualidad a los niños, ¿acaso se toca, se menciona, reconoce la existencia de, por ejemplo, la homosexualidad, las parejas de mismo sexo, o sea, como temática, sin indicar ningún tipo de orientación? Y la verdad que los investigadores lo que señalan es que hay un completo silencio. Entonces, acá tenemos una contradicción entre lo que la ley hoy día reconoce, la ley antidiscriminación, la ley de acuerdo civil, de acuerdo de vida en pareja, y lo que el sistema educativo hoy día simplemente no toca, algo que en la sociedad es totalmente evidente, ¿cierto? Que hay diversas tendencias sexuales, que hay personas que tienen una misma orientación sexual y distinta, y eso, el sistema educacional, hay un silencio estruendoso. Entonces no hay que extrañarse, por ejemplo, que haya bullying en la escuela, que haya suicidios adolescentes y que haya prejuicios, porque en el sistema educacional esto simplemente, por lo menos en los programas oficiales, eso no está reconocido. Pero a partir de la ley Zamudio, el Estado o el gobierno debiera haberse hecho cargo de esto para la educación de los niños. Hay un tremendo desfase entre lo que el legislador ya ha reconocido y lo que el sistema educacional hace, en cuanto, por lo menos, lo que el estudio hace, ver programas oficiales en la página del Ministerio, los programas de educación en ciencias naturales, en orientación, que es donde correspondería, en todas las entidades que ofrecen servicios y asistencia técnica a las escuelas, las ATEC. Se analizaron 300 programas sobre sexualidad y género en esos buscadores de ATEC, y de ellos solo en 1% está mencionado el término orientación sexual, es decir, es un silencio estruendoso. ¿Ah? Y también en las orientaciones para los pedagogos, para la formación pedagógica, tampoco está mencionado en la afectividad el tema de orientación sexual, identidad de género. Entonces, ni los profesores, ni los programas, ni las entidades que ofrecen servicios contemplan esto. Son 10 puntos en este informe. Otro de los puntos habla de la tortura y la tortura carcelaria. Me llamó la atención porque ustedes hablan de la tortura judicial y cómo una herramienta judicial puede ser usada por gendarmería y convertirse en tortura. Ustedes hablan que hay castigo, que hay represión, que hay suplicio. ¿A qué se refiere? Ya, a ver, eso es un tema muy serio porque probablemente no hay nada más atentatorio contra la dignidad de las personas, la integridad y la tortura. Y acá, yo diría, tenemos un debe respecto al pasado y un debe respecto al presente. Al pasado me refiero a que a las torturas ocurridas bajo la dictadura militar, ese tema el Estado chileno no ha cumplido con su obligación de investigar y perseguir la tortura. Hay más de 30.000 casos reconocidos. Pese a todo lo que se ha hecho. Pero en ese tema, lo que se ha avanzado en materia de ejecuciones, desaparecidos, eso la justicia está avanzando y se están dictando sentencias cada vez más. Pero tortura es un tremendo desconocimiento de la obligación de investigar y sancionar. Y, a su vez, en materia de tortura policial y en cárceles, la verdad que la información que remite el informe es que hay un aumento muy importante de esa tortura. Para darles un dato. ¿Qué se considera tortura hoy? Pero para darles un dato, cuando se introduce la reforma procesal penal, eso produjo una disminución de tortura porque le quitó valor a la confesión. Entonces las policías en realidad no tenían mucho sentido torturar. Pero había un relajamiento, claramente, el informe lo analiza, y para dar un dato, del 2006 habían 13 denuncias por tortura ante el Ministerio Público, en 2014 hay 186. O sea, hay un aumento de un 14%. ¿Qué tipo de tortura se torturas denuncia? son golpes, celda, estar desnuda la persona, agua fría, lanzarle chorros, pegarle. En cárceles es lo mismo, es decir, hay malos tratos y tortura, y eso es una práctica, diría, no podríamos decir necesariamente generalizada, pero no es excepcional. A eso me refiero. Y el problema es, y esto hay que enfrentarlo, la tortura es algo extraordinariamente fácil de realizar, sin que deje muestra. O sea, es muy fácil que usted lo torture, yo lo dejo
colgado por una noche sin ropa y eso, bueno, es sufrimiento, ¿cierto? Entonces, si no se ataca muy fuertemente, la posibilidad de explosión, como está demostrando las causas ante el Ministerio Público, son demasiado fáciles. Entonces, acá tenemos una realidad, una práctica de tortura que por lo más venía, y esto no es un problema de la dictadura, venía en realidad desde antes, es decir, la tortura judicial, es decir, a la investigación judicial hecha por policía. Para que cante, entre comillas. Como sanción y castigo, exactamente. Es una práctica que es muy extendida. Ahora, bueno, son 10 los puntos que ustedes tratan en este informe, Tomás, y este informe se viene realizando ya, este es el 13º. Así es. ¿Cómo han visto ustedes que estos informes que ustedes vienen realizando se materializan en políticas públicas? Bueno, la verdad que yo creo que el tema de derechos humanos tiene muchas facetas y nosotros queremos justamente mostrar que derechos humanos no es solo tiene que ver con el pasado, con la dictadura, ¿cierto? En la cual todavía hay deuda, insisto, por ejemplo, en investigar tortura, sino que con derechos del niño, con derechos de las personas con discapacidad, como lo vimos el año pasado, hicimos un capítulo sobre eso, salud mental, adulto mayor, un tema de mayor importancia, ¿cierto? Educación, medio ambiente. Si derechos humanos tiene que ver con lo que el Estado de Chile se ha comprometido ante la comunidad internacional en una serie de materias muy amplias. Y nosotros vamos cubriendo esas materias, depende de nuestras capacidades y también tratando de levantar temas nuevos. Por ejemplo, este de adulto mayor. Entonces, ¿cómo se transfiere eso? Bueno, es difícil evaluarlo, ¿cierto? Nosotros somos una entidad académica, hacemos ver nuestra opinión, el Estado va avanzando lentamente en incluir esto y de hecho en este momento hay un proceso de incluir en la creación de políticas públicas estándares de derechos humanos. Pero no hay nada que lo obligue. No, legal, jurídicamente está en clarísima obligación. Desde el punto de vista internacional no hay ninguna duda. Pero no, desde el punto de vista internacional, claro, pueden obligarlo a que no ejerza la tortura en las personas que están encarceladas, pero de acuerdo a las realidades económicas de un país tampoco le pueden obligar a que los adultos mayores todos tengan las mismas condiciones. Evidente, la obligación es siempre ahí es progresiva en materia de derechos económicos y sociales, pero lo que importa es que el Estado diga cómo lo va a hacer. O sea, ¿cuál es el plan? Y justamente acá en adulto mayor falta un plan general, nos falta una visión, una legislación que diga, estos son los derechos del adulto mayor, esto es lo que yo me comprometo en el tiempo. Lo que no tenemos en esa materia ahora es ese tipo de visión y política general. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este 13º informe que aparece mañana. Todo esto se puede ver en la página, pero aparece mañana. Son 10 puntos sobre los que ustedes se refieren. ¿Cada cuánto lo hacen? Es una vez al año, exactamente. Este es anual. No, 13º. 13º. Lo que pasa es que el año pasado, claro, recuerdo haber hecho, pero parece que fue menos tiempo, pero no, ya fue un año. Así es. Así que muchísimas gracias por estar acá, por hacernos tomar conciencia de lo que significan los derechos humanos y cuáles son. Muchas gracias. A ustedes, gracias.